Buenas noches, hermanos. En esta ocasión, el estudio bíblico nos corresponde en el capítulo 12 de Éxodo, de los versículos 29 al 51. Y en este pasaje vamos a ver un momento muy especial que trata acerca de la muerte de los primogénitos y de la salida de Israel de Egipto. Y precisamente para este capítulo nosotros vamos a abordar el momento más esperado durante más de 400 años, durante la estadía del pueblo de Israel en Egipto. Se trata precisamente de la salida que ellos tenían que hacer ya para dirigirse a la tierra prometida. Pero bueno, hermanos, vamos a ver en estos versículos que está hablando de un mismo día, de una misma noche también, pero aborda dos temas que podemos considerar por separado. La primera es la muerte de los primogénitos. Y vamos a ver la plaga final, la plaga más terrible de todas. Desde los capítulos anteriores habíamos visto que Faraón había endurecido su corazón y no era novedad. Dios le había advertido a Aarón y a Moisés que esto iba a suceder así. Sin embargo, tenía que pasar esto para que Dios mostrara su poder, no solamente a su pueblo, a los israelitas, que ya habían olvidado a Dios, sino también para dar a conocer sus maravillas ante un pueblo muy poderoso que era el pueblo egipcio. Y de los versículos al 36, del 29 al 36, nos habla acerca de la muerte de todo primogénito. Nos dice en el versículo 29 de esta forma: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Pero vean lo importante aquí. Dice, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y también todo primogénito de los animales. Dios abarcó su juicio sobre todos los primogénitos. Nos dice que desde el personaje más influyente de Faraón hasta el criminal más vil que estaba en la cárcel, incluidos también los animales. Incluso a ellos también llegó el juicio de Dios. Y nosotros vemos que el primogénito era el hijo más esperado por todos los padres. Nosotros sabemos que en la antigüedad había la costumbre de tener familias numerosas. Podían ser muchísimos hijos. Es más, si fallecían los hijos, no les daban mucha importancia porque había otros más. Sin embargo, el primogénito era el más esperado, porque en ellos iban a dejar su legado. Y si esto era en las familias normales, imaginémonos cuánto más para Faraón iba a ser su sucesor. Faraón, con muchas esposas, con muchas concubinas, podía tener muchísimos hijos. Es más, podía olvidarse de algunos de ellos, pero el primogénito iba a ser quien heredara el trono, iba a ser el siguiente gobernante, de tal manera que todas las esperanzas estaban puestas en él. Pero también sufrieron las demás familias la muerte de sus primeros hijos, y con ello también la de los animales. Y esto tenía que ser así porque debía llegar el momento en que Faraón tenía que sentir el poder de Dios. En las veces ocasiones vemos que incluso de una manera muy despectiva hacía referencia a Dios, pero hasta este momento el corazón endurecido de Faraón no había tenido la oportunidad de poder sentir en carne propia todo el sufrimiento. Todas las plagas anteriores habíamos visto que casi le daba igual a Faraón. Incluso decía que sus hechiceros podían hacer lo mismo. Hubo ocasiones en que lo lograron, otras en las que no. Pero ya para este momento, Faraón había sufrido en carne propia todo este dolor. Y el juicio, como dijimos, también llegaba a los animales, de tal manera que los ganados de los egipcios también iban a verse afectados. Y este último juicio iba a ser principalmente
sobre un dios que era muy importante para los egipcios, que era Osiris. ¿Por qué? Habíamos visto en las plagas anteriores que tenían relación sobre dioses que adoraban los egipcios, pero en esta ocasión Osiris era el conocido como el dios que daba la vida. Él iba a quedar anulado, demostrando que no tenía ningún poder. Pero también era un juicio sobre Faraón, porque Faraón tenía la creencia, no solamente él, sino todo su pueblo también, que eran descendientes de Ra, entonces que eran dioses vivientes. Y Faraón se adjudicaba ciertos poderes, pero con esta última plaga iba a quedar demostrado que era un simple mortal y que sus dioses no eran más que solo ídolos. En el versículo 30 vamos a ver que la muerte se da en todos los niveles. Dice así, que en aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Había un gran clamor en Egipto porque no había casa que no hubiese muerto. Imaginemos esta escena en donde en todas las casas había al menos un fallecido. Entonces, imaginen ustedes que saliendo a la calle se podía escuchar el clamor del todo el pueblo egipcio. Y después se dieron cuenta que no se habían visto afectados solamente sus hijos, sino incluso sus animales también. El clamor era muy grande porque dice que no había una sola casa en la que no hubiese un muerto. Y entonces con esto que ha acontecido en el versículo 31 nos dice que Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón. No importó que fuera de noche. ¿Se acuerdan las otras veces que habían presentadose Aarón y Moisés delante de Faraón? La última vez había habido tal enojo en Faraón que le había dicho a los hermanos, no los quiero volver a ver. Y sin embargo, en esta ocasión, él tuvo que llamarlos, no importara que fuera de noche. Y les dijo así, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Entonces, nosotros vemos que en esta ocasión, no solamente Faraón había dado la autorización de que el pueblo podía salir, sino incluso les estaba ordenando que el pueblo tenía que salir inmediatamente. Dice en el versículo 32 que no solamente ellos, sino que también tenían que hacerlo con sus vacas, con las ovejas, con el ganado, con todas sus pertenencias. Y finalmente algo muy curioso nos dice, idos y bendecidme a mí también. En Éxodo 2:23, nosotros vemos que el pueblo de Israel era quien clamaba a Jehová por la liberación, porque eran muchos los oprobios que él estaba sufriendo. Y sin embargo, nos toca ver ahora que Faraón es el que está pidiendo alivio. Nosotros podemos ver aquí un cambio en Faraón. Faraón antes había dicho de una manera muy despectiva, ¿quién es Dios? Como diciendo, yo a su Dios ni siquiera lo conozco. Y sin embargo, en esta ocasión incluso está pidiendo una bendición. Y si nosotros nos regresamos al capítulo 11, versículo 1, vamos a ver lo opuesto de lo que estaba sucediendo. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Con las otras plagas, no había permitido Faraón que el pueblo saliera. Pero aquí Dios ya estaba avisando a Moisés que incluso los iba a echar. Y en este versículo nosotros vemos que efectivamente estaba pidiendo que ya salieran. Y nosotros podemos ver que esto tenía que suceder porque ya había afectado muchísimo a Faraón, tanto en su familia y en la persona más importante para él, su hijo. Nosotros podemos ver que como gobernante era una persona rígida, de un corazón duro, muy autoritario, acostumbrado a dar órdenes y que todo se hiciera conforme a su voluntad.
pero ahora vemos con la pérdida de su hijo, de su heredero, que tenía que ser que Faraón pidiera que ya el pueblo tuviera que salir. Y había sido humillado delante de su propio pueblo y delante del pueblo de Israel. Y entonces, con esta premisa, ellos ya estaban listos para partir los israelitas. Y no solamente Faraón les estaba instando, sino que también el resto de los egipcios, dice en el versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo. ¿Por qué lo apremiaban? Porque decían, todos somos muertos. No habían muerto todos, pero esto nos da a entender que había sido mucho el sufrimiento que se estaba ocasionando al pueblo de los egipcios. Y tenían tanta prisa porque se fueran, que incluso en el versículo 34 nos dice que llevó el pueblo su masa antes que leudase, ni siquiera les dio tiempo de ponerle levadura a su masa. Y lo hicieron tan aprisa que estas masas las tuvieron que envolver en sábanas para que pudieran salir y llevárselas. En el versículo 35 nos dice que así lo hicieron los hijos de Israel, se dieron prisa para salir, pero sí pudieron demandar a los egipcios. Podríamos decirlo que era una especie de recompensa, aunque no había alguna manera de poder compensar por todo el sufrimiento que había tenido el pueblo durante esos 430 años, pero sí tuvieron la oportunidad de pedir oro, de pedir plata, e incluso prendas para vestir también. Y los egipcios se los dieron sin protestar. Era un pago que estaban dando por verse libres de aquel pueblo cuyo Dios era muy poderoso. Nos dice en el versículo 36, que el mismo pueblo halló gracia delante de los egipcios, de tal manera que despojaron al pueblo. Y después nos va a decir la Biblia en el versículo 37, ¿de dónde salieron? Dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. ¿En qué cantidad? Nos dice que eran 600,000 hombres de a pie, caminando, sin contar niños. En este versículo nos dice sin contar los niños, pero también no se contaron a las mujeres. Si hacemos un estimado de 600,000 hombres, considerando esposas e hijos, madres ancianas, pues se calcula que quienes salieron de Egipto fueron alrededor de 2 millones. Imagínense la cantidad de personas que salieron. Nosotros en algún evento en México difícilmente podríamos ver a 2 millones de personas reunidas. Es más, ni siquiera en los mítines políticos se llega a alcanzar este número. Pero en el versículo siguiente nos dice que no solamente fueron los israelitas los que salieron. Nosotros sabemos que en aquella época Egipto había sido la potencia mundial, el imperio más poderoso, y fue no solamente por cientos de años, sino por miles de años. De tal manera que en Egipto había personas que vivían en otros lugares. Y no vivían como sus ciudadanos, sino vivían también como siervos y como esclavos. Pero al ver las proezas que el Dios de los israelitas había hecho delante del pueblo de los egipcios, dice también en el versículo 38 que subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, de muchas nacionalidades. Aprovecharon la salida de los israelitas para salir ellos también. Y en el final del versículo nos dice que incluso salieron ellos también con sus ganados, al igual que los israelitas, y con sus pertenencias. Y nuevamente en el versículo 39 nos dice la premura con la que salieron, la premura con la que los egipcios los estaban echando. Nuevamente nos dice que habían cocido sus tortas sin levadura de la masa que habían sacado, porque no les dio tiempo para leudarla. Y esto lo habían hecho porque no habían podido detenerse ni aún prepararse comida, dice en su última parte. Cuando nosotros vamos a hacer una salida, incluso aunque no sea un lugar tan lejano o por mucho tiempo, pues nos prevemos de alguna bebida, de algún alimento, aunque sea sencillo. Pero ellos ya al salir del lugar donde habían estado viviendo y dirigirse
hacia una tierra la cual iba a llevar una travesía muy larga en su recorrido, tenían que proveerse de algún alimento y sin embargo no lo pudieron hacer por la prisa con los que lo querían sacar. Y en el versículo 40 nos dice que el tiempo que había estado el pueblo de Israel en Egipto habían sido 430 años. Es más, durante todo este tiempo había sido una especie de llevar la cuenta, porque nos dice en el versículo 41 que en el mismo día que habían cumplido los 430 años de permanecer en Egipto, en ese mismo día fue que Dios los sacó, dice, con todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Y a partir del versículo 42 ya nos habla acerca de la institución de la Pascua. Nos dice que esa noche especial era de guardar a Jehová. Era un recordatorio por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Nos dice, esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y hasta el día de hoy los israelitas, ahora los judíos, conmemoran precisamente este día. Es especial para ellos, pero para nosotros nos marca el inicio de la comunión con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la institución de la Santa Cena. Y nos dice en el versículo 43 que Jehová dijo a Moisés y a Aarón que de la ordenanza de la Pascua ningún extraño podía comer de ella. Nos da ciertas restricciones. Nos dice más adelante que todo siervo humano comprado por dinero, él sí lo podía comer después de que se hubiese circuncidado. Pero como dijimos que habían salido también con los israelitas muchos extranjeros, dice que todos ellos y el que fuera asalariado no podía comer de ella. ¿Y cuáles tenían que ser también los requisitos para poder comerla? Dice que en una sola casa se comerá. No podía llevarse el alimento de una casa a otra. Tenían que reunirse en una casa, preparar la cantidad que era necesaria para las personas que iban a consumir. Y dice que ni siquiera tenían que quebrar hueso del animal que estuvieran comiendo. Esto nos hace recordar también lo que nos relatan los evangelios cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, que nos dice que cuando los soldados fueron a verlo ya había fallecido y por lo tanto no hubo necesidad de quebrarle las piernas como tenían por costumbre. Esto lo hacían porque cuando estaban pendientes en la cruz, al apoyarse sobre el madero con los pies, podían seguir respirando. El sostén debajo de los pies les ayudaba a que ellos pudieran continuar con vida, pero al quebrarles las piernas no podía hacerse ya este movimiento de tal manera que morían más rápido. Y en este caso, cuando van a ver los soldados al Señor Jesús, no hubo necesidad de quebrar ningún hueso de él. Más adelante, en el versículo 47, nos dice que toda la congregación de los israelitas tenía que ser partícipe. Era obligación de todos ellos el participar de la Pascua. Pero también nosotros vemos que Dios permite que el extranjero que quisiera acercarse a su pueblo lo podía hacer, no había ninguna restricción, podía ser partícipe de los beneficios, pero también tenía que ser partícipe de la ley, porque en el 48 nos dice que si algún extranjero que estuviera con ellos y quisiera hacer la Pascua a Jehová, lo podía hacer siempre y cuando fuera circuncidado todo varón, de su familia todo varón. No podía ser que un miembro de la familia sí, los demás no. Tenía que ser todo varón de la familia y que iba a ser como natural de la tierra. Nosotros podíamos pensar que los extranjeros tenían la posibilidad de naturalizarse como israelitas, podían participar de los beneficios, pero no debía haber ningún incircunciso en su familia, como nos dice al final de este versículo. De tal manera que en el 49 nos dice que de la misma manera la ley iba a ser para los israelitas como para el naturalizado. Ya no iba a haber distinción, siempre y cuando se mostrara fiel y
hubiese sido circuncidado. Y así nos dice en el versículo 50 que lo hicieron los hijos de Israel, así como lo mandó Jehová a Moisés y a Aarón, ellos lo hicieron de la misma manera. Y en el 51, ya para finalizar, nos dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Ya estaban organizados, ya ellos tenían la certeza de saber cómo salir, que Dios iba a estar con ellos. Y ellos habían estado ya preparados para esta salida en donde Dios había mostrado su poder. Y nosotros lo podemos ver hasta nuestros días. Sabemos que Dios no deja de traer juicio sobre la humanidad por el pecado que nosotros estamos cometiendo día tras día. Pero también Dios nos da la oportunidad de acercarnos a su pueblo, de obedecerle y recibir de sus beneficios, de tal manera que si nosotros caminamos con Dios, Él nos bendecirá, seguirá a nuestro lado, y al igual que los extranjeros pudieron ser parte del pueblo de Dios, nosotros también nos podemos acercar a su pueblo por la sangre de Jesucristo y recibir de Él todas las bendiciones. Que el Señor esté con nosotros.